Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan a través de Cisco Webex. En nombre del Centro Cultural Parque Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República en Armenia, les damos una cordial bienvenida a este coloquio del paisaje cultural, capítulo Armenia, en el que tenemos a nuestros dos invitados especiales, Ciro Caraballo y Gustavo Pinzón, quienes nos van a estar acompañando hoy. Vamos a iniciar entonces a las 10 de la mañana con Ciro Caraballo, a las 3 de la tarde por este mismo medio, y esperando pues que ya tengamos mejor conexión con Facebook. También transmitiremos a través del Facebook Banrep Cultural Armenia. Nos estará entonces acompañando a las 3 de la tarde Gustavo Pinzón, y mañana 6 de octubre entonces tendremos una conversación entre estos dos invitados, nuevamente Gustavo Pinzón y Ciro Caraballo, en la que estará moderando esta conversación Carolina Saldarriaga. Entonces, bueno, antes de iniciar la sesión, quisiera contarles que ustedes en este momento están viendo un aviso importante del Banco de la República en el que les cuenta que estas sesiones pueden ser sujeto de videograbaciones o de toma de fotografías, normalmente con fines divulgativos o estadísticos. Y si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tratamiento de datos personales, pueden consultar en el link que están viendo en la parte inferior de la imagen que está en este momento proyectada. Entonces, recomendaciones, por favor, para que las tengan en cuenta. Mantener su micrófono y cámara cerrada durante la conversación, de manera que la conversación pueda, pues, precisamente ser un poco más fluida, que no tengamos ecos, no tengamos interrupciones de la charla. Y si tienen preguntas, por favor, vayan dejándolas en el chat. Las preguntas no las vamos a responder hoy en su gran mayoría, las vamos a dejar para la sesión de la conversación mañana, pero por favor, entonces vayan dejándolas para pues poder hacer más dinámica la conversación de mañana. Entonces le damos la bienvenida a nuestra jefe cultural de acá de Armenia, Luz Estela Gómez. Luces, tienes el micrófono cerrado. Gracias, Vivi. Buenos días para todos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en el evento, por estar aquí presentes, y a Ciro por la participación y por la aceptación a estar con nosotros en este evento de paisaje cultural en el capítulo Quindío, que hoy y mañana vamos a estar con invitados muy especiales. Y para empezar, pues quiero contarles un poco acerca de Ciro Caraballo Periche, quien nos va a presentar una conferencia que se llama El paisaje cultural cafetero a una década de su inscripción. Él es asesor de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de Uruguay, coordinador del programa de cultura de la representación de la UNESCO en México, asesor de la Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas en México, es arquitecto licenciado en Historia, diplomado en Historia de México del siglo XVIII, con maestría en Patrimonio Histórico y Turismo, doctor en Arquitectura, profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, docente de pregrado en Historia de Arquitectura Latinoamericana e investigación en Historia de la Arquitectura y Conservación del Patrimonio Cultural. Es consultor de la UNESCO en programas de patrimonio cultural, desarrollo y turismo y de gestión en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Y es fundador de la Red Latinoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Ese es pues el perfil de nuestro invitado del día de hoy, de esta mañana. Y en la tarde, pues recordemos que también los esperamos a la conferencia. La transmisión hoy va a ser únicamente por Cisco Webex, ya que tenemos fallas en el Facebook el día de hoy también. Muchas gracias, Ciro, por aceptar y bienvenido. Adelante. Bueno, ante todo, antes de compartir pantalla, algunos comentarios breves. El primero, que completo tu presentación con mi actividad actual. Yo soy docente de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, Museología Manuel del Castillo Negrete en México, y particularmente en la Maestría de Conservación de Bienes Inmuebles, donde en los últimos 5 años hemos desempeñado acciones de eh, transformación en la lectura patrimonial, justamente a partir de esa experiencia previa que tú nombras. Lo segundo es que las imágenes, la mayor parte de las imágenes que voy a utilizar como apoyo a la presentación son imágenes tomadas de internet y sus referencias se encuentran en la lámina. No tienen otro fin que simplemente servir de referencia visual.
y por ello están ahí indicadas su origen, de manera que no haya ningún tipo de problema. Lo tercero es que esta presentación tiene como dos partes. Una parte que quizás lo va a hacer más lenta, es una parte conceptual, teórica y metodológica sobre el tema de los paisajes y la lectura compleja de los bienes patrimoniales hoy en día. Y la segunda, una lectura operativa de un instrumento fundamental en el financiamiento de la gestión de los bienes patrimoniales, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su lectura específica. Dicho esto, paso a compartir pantalla. Voy a ampliar la presentación y a ponerla en presentación. Espero que ya todos tengan la presentación en su pantalla. Voy a tomar un puntero para tenerlo a mano Así para es, la estamos viendo. cualquier cosa. Y justamente la idea es mezclar dos temas que obligatoriamente hoy en día hay que mezclarlo. Muy particularmente porque la UNESCO hoy en día exige prácticamente que las lecturas y los planes de manejo de los sitios patrimoniales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial se alineen con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y son como dos lecturas que no siempre son fáciles de hacer. Y aprovechando mi conocimiento del paisaje cultural cafetero, mi conocimiento temprano. Cuando digo temprano es porque tuve la oportunidad de participar en la instalación de la cátedra UNESCO en el año 2000 en la Universidad Nacional de Manizales. Y justamente esa cátedra se incorporó el tema de paisaje, de gestión integral del patrimonio, por el tema de que se empezaba a pensar en el año 2000 en el paisaje cafetero. Déjame ver cómo. Lo primero que me gustaría insistir, como digo, es en esta ventolera de cambios en el tema patrimonial. Lo llamo ventoleras porque vienen de cualquier parte y en cualquier velocidad. Es un proceso de cambio de los conceptos de trabajo con el patrimonio que se ha venido dando muy rápido y en forma muy compleja. Y yo diría que es justamente fruto de la crisis del pensamiento científico racional que venía desde el siglo XIX y siglo XX en el tema patrimonial. Ya no sirve la secuencia racional de análisis del patrimonio para trabajar con el patrimonio. Este era un discurso que separaba claramente cada patrimonio por el tipo de categoría al que correspondía y por supuesto se trabajó una parte distinta a lo natural que lo material, que lo inmaterial, pero además empezaron a aparecer otras cosas muy extrañas como el patrimonio de la memoria, el patrimonio industrial, los paisajes culturales, los itinerarios. Y hace poco había un elemento básico que no se incluía, que era la participación de actores distintos a los académicos, ni siquiera digo comunidad. Esto lo trabajó muy bien ya en el año 2000 en forma muy temprana Zygmunt Bauman cuando decía y hablaba de la modernidad líquida. Es decir, que entramos en un proceso como de pantano. Desgraciadamente, casi todos los que trabajamos el patrimonio cultural partimos de un proceso racional del patrimonio y un proceso donde privaba el valor del objeto sobre cualquier otra cosa. Y eso ha ido cambiando en estas tendencias mundiales, donde ya no creemos todos en que hay un futuro mejor, es más, hay muchos que estamos creyendo que el futuro siempre va a ser peor. Los factores de prioridades son múltiples los que se establecen y no siempre racionales. Aparecen identidades múltiples fracturadas, todo este surgimiento de los neogrupos, de las nuevas identidades, de las nuevas visiones genéricas y de orígenes y de historia y de cualquier cosa, entran en competencia. Hay un peso de las redes sociales brutal en la conversación social. El espectáculo priva sobre el objeto permanente. O sea, hay que estar cambiando las cosas porque la gente o sea, las imágenes cambian y la gente no participa si no hay un cambio. Hay una pérdida del espacio social de lo permanente, no hay grupos permanentes. Hay algo que suena que no soy yo, por si acaso quieren revisar algún micrófono abierto. Búsqueda de la satisfacción inmediata con cualquier acción y la cultura del cambio y de la transformación es lo que pervive. Para esto tenemos que actuar en la parte de gestión con respuestas eficientes.
eficientes dentro de este contexto, que serían totalmente ineficientes dentro del contexto racional anterior. Lo primero sería una visión de largo plazo con acciones de corto plazo, es decir, no podemos trabajar en las visiones que hacíamos antes de largo plazo y organizadas, sino tenemos que tener una visión a largo plazo y cada vez que exista la oportunidad de una acción, aunque sea pequeña, inscrita en esa visión de largo plazo, se hace. No importa el momento en que aparezca, hay que aprovechar la oportunidad, aceptando que son acciones parciales. Luego, una multidisciplinaridad disciplinar en los discursos y en los equipos de trabajo que obligan a los profesionales a oír a otros. Ya esto no es un tema de restauradores, de historiadores, de arquitectos, de investigadores, es un tema de abogados, de ingenieros, de gestores sociales, de muchísimos otros, de financistas, es un tema mucho más complejo. Luego hay que tener muchísima flexibilidad donde están las fuentes de financiamiento. Ya las fuentes de financiamiento no se buscan en cultura, ni se buscan a través de las estructuras tradicionales, hay que buscarlas en otros sitios. Y aquí es donde entran los objetivos de desarrollo sostenible como oportunidad. Y planes versátiles. Esto nos lleva en un corto esquema, como para entender lo que estamos hablando, a una transformación de la lectura patrimonial que viene de lo que yo llamaría la lectura tradicional previa, inicial, antes incluso de la construcción de la teoría de los objetos patrimoniales, a una teoría comunicacional contemporánea. O sea, teníamos antes un objeto ritual con un discurso institucional y que tenía un contexto que le daba. Esto es, imagínense el cáliz de una iglesia. Ese era su valor simbólico, un valor simbólico que estaba relacionado con una ritualidad y un discurso. El contexto era el que le daba el valor al objeto, no necesariamente tenía que haber un discurso escrito sobre ese objeto patrimonial. En el mundo del siglo XIX nos vamos a encontrar con el objeto ritual, pero apropiado como discurso de Estado. Desde la Revolución Francesa, el Estado Nacional se apropió del objeto ritual y su discurso. Lo que antes era un discurso contextual, incluso podía ser religioso, ahora va a ser un discurso contextual de carácter político nacionalista. Por lo tanto, el objeto representa la nación, representa la historia de la nación. Y aquí sí empieza a ser importante la autenticidad, que tiene que ser comprobada mediante documentos. Aquí la autenticidad, si decían que eran los huesos de San Pablo, eran los huesos de San Pablo, nadie discutía. Y esto, en vez de ser un valor de uso ritual, en este momento el patrimonio pasa a ser un valor de uso colectivo, nacional. Es la consideración de la casa donde Bolívar durmió la noche antes de la batalla de Ayacucho, qué sé yo. Y entonces hay un texto histórico que soporta la importancia de ese discurso ritual con el valor simbólico del objeto. Fíjense que todavía el objeto no es lo más importante, es el valor simbólico de discurso de Estado con un objeto que lo respalda. En el siglo XX, desde las universidades, particularmente de las carreras relacionadas con el patrimonio, empezamos a trabajar naturaleza y objeto con discurso académico, separado, naturaleza u objeto. Lo de naturaleza junto con objeto llegó muchísimo más tarde. En una narración académica, en un discurso académico, ya no en un discurso histórico de soporte del Estado, sino en un discurso supuestamente objetivo académico. El objeto pasaba a ser un representante tipológico, se analizaba su valor histórico, su autenticidad, su materialidad y el valor era de uso público. Era patrimonio de todos, patrimonio nacional, porque había una serie de consideraciones racionales que decía que eso tenía valor. Eso se empezó a diluir con esa modernidad líquida a finales del siglo XX y principios del XXI, y estamos en un montaje de un discurso comunicacional. Estamos en un cambio totalmente distinto a lo que veníamos haciendo y que aún validamos en todos los espacios formales de manejo de patrimonio. Ahora el objeto y la manifestación parten de un discurso patrimonial, no de un discurso académico. O sea, no de una serie de factores que me dan el sentido del valor, sino un sentido de valor que se convierte en un discurso patrimonial. Por ejemplo, yo digo, hay un paisaje cafetero con un valor y el discurso es patrimonial. Yo no estoy describiendo primero los objetos, sino estoy describiendo los valores en los cuales van a inscribirse objetos.
Si antes la narración, el discurso, la investigación académica era el soporte, por el soporte son las imágenes. 3 vuelos de dron y 2 páginas de Instagram completan y dicen más dentro de una validación de un bien patrimonial que una narración académica que nadie la lee. Por lo tanto, estamos cambiando el soporte del discurso patrimonial, estamos cambiando el discurso patrimonial. El valor no es representativo y tipológico, como decíamos. Es una iglesia representativa de las iglesias del siglo XVIII, con transformaciones de calidad, sino ahora es un valor de seducción. El discurso es seductivo, yo te enamoro del sitio. Te hablo de los vientos, de los olores, de los colores, de los sonidos del agua. O sea, cada vez más lo objetivo pasa a un segundo plano y en la construcción del discurso patrimonial hay un valor de seducción a través de la imagen y a través de un corto discurso. Hay un valor histórico y estético presente, eso no se descarta, pero hay una interpretación múltiple. Antes la interpretación era absoluta, ahora no. Ahora uno puede decir una cosa, otro actor puede decir otra, y esas interpretaciones múltiples son aceptadas como interpretaciones del objeto. Pero el valor ya no es de uso público y de representación de herencia colectiva, sino de uso mercantil y turístico. El turismo y el uso mercantil del objeto patrimonial está privando sobre otros discursos, y eso cambia todo. Tomo las 2 convenciones básicas de UNESCO porque uno de los elementos fundamentales de ruptura fue la aparición del patrimonio inmaterial como elemento en el principio del siglo XX, como elemento de una convención. Patrimonio inmaterial era visto como algo secundario, era folclore, esas cosas graciosas que hace la gente que convive con el bien cultural. Y así lo vemos en la Convención del Patrimonio Natural y Cultural del 72, Patrimonio Mundial, donde el soporte de la Carta de Venecia hacía, bueno, la Carta de Venecia y otros documentos en la parte natural, hacían que el objeto privaba sobre todo discurso. Incluso cuando se habla de lo inmaterial, se dice, y es acompañante y no puede ser soporte para una declaratoria. Sin embargo, la Comisión de Patrimonio Inmaterial va a trabajar a partir de la Carta de Burra, y la Carta de Burra y la Carta de Nara sobre autenticidad, pues ponen una bomba atómica a la Convención del 72. Esas convenciones no se pudieron unir, que hubiera sido lo ideal, generar una nueva convención mucho más transversal sobre lo material y lo inmaterial, por razones prácticas de carácter legal. Son convenciones internacionales con firmas de los gobiernos, etc. Y siguen estando separadas, pero no hay forma de que estén separadas. En el nuevo discurso, lo material y lo inmaterial tienen que estar juntos, si no, no se entiende el nuevo discurso. Cuando hablamos de paisajes culturales, tenemos que irnos al discurso controvertido del paisaje cultural. Primero, el paisaje cultural es una nueva construcción de estas que estamos hablando, de estas construcciones emotivas, de discursos amplios, de discursos territoriales, de discursos de herencias culturales complejas. Y por lo tanto, donde priva primero el discurso y luego el soporte técnico donde me dice sobre qué se soporta ese discurso. Aparece porque la categoría de cultural y natural juntos ya aparecía en la Convención del 72 con los bienes mixtos. Pero realmente como funcionaban separados lo natural y lo natural tenía que decir que tenía valor natural y lo cultural valor cultural excepcional. Y por lo tanto los paisajes culturales de intervención humana no pueden cumplir con esas categorías tan rígidas de lo que impone la Convención del Patrimonio Mundial para los bienes mixtos, porque tiene por objeto un ámbito territorial que se caracteriza por un uso en tiempo extendido de interacciones productivas de la sociedad. O sea, es un territorio que durante varios tiempos, siglos, en función de los recursos naturales, la tecnología disponible, ha ido generando un determinado paisaje donde la acción del hombre es imposible de dejar de lado porque es la que caracteriza el valor de ese sitio. Por lo tanto, tenemos que estar claro que el paisaje cultural es fundamentalmente patrimonio cultural. O sea, no tiene nada que ver con el patrimonio mixto y mucho menos con el patrimonio natural. No es lo natural lo que se valora, ni es lo excepcional
de la intervención del hombre en ese paisaje natural, sino es un paño cultural, igual, particulares construidos a partir de elementos objetos que puede ser la naturaleza modificada por el hombre. Y es el valor universal de esa naturaleza modificada por el hombre, incluso a costa de la sostenibilidad natural del espacio y del territorio que lo ocupa, donde vamos a ver las tres grandes subcategorías de paisajes culturales, que son los jardines. Está muy clara la intervención humana en la generación de un paisaje cultural artificial. Los paisajes relictos, que son aquellos paisajes donde hay, o sea, ya no funcionan en su idea productiva que les dio objeto, como esa imagen que vemos de las ménsulas en España, que no son otra cosa que los restos de grandes procesos de abrasión de la montaña para extraer oro durante el mundo romano. Y genera un elemento estético y de dinámica de tecnología perdida que le dan valor, pero ya no funciona. Y luego está el paisaje vivo, como el paisaje agavero mexicano o como el paisaje cafetero colombiano, donde lo que importa es la permanencia del objeto que le da razón productiva al sitio y que le caracteriza incluso estética y formalmente, incluso culturalmente en comportamiento. Esos paisajes culturales en vivo pueden entrar en procesos de deterioro muy rápido y ese es el gran riesgo de los paisajes productivos vivos, que para ser paisajes culturales tienen que ser productivos. Por lo tanto, si la producción o los cambios de relación de la sociedad con ese proceso productivo y con su territorio cambian, ese paisaje cultural debería dejar de existir o cuando más pasar a ser relicto. Este es el caso de las terrazas de cultivo de arroz en la cordillera filipina, que fueron de los primeros paisajes culturales inscritos en la lista de patrimonio mundial y que eran fruto de más de 2000 años de permanencia de comunidades, y yo utilizaría el término aborigen, del sitio, o sea, comunidades tradicionales con poco o ninguna interacción con cambios sociales externos que vivían en las montañas norte de Luzón y que tenían una arquitectura hecha con materiales locales, extraordinariamente relacionada con el paisaje y con su cultivo del arroz. El abrir esto del sitio de patrimonio mundial, empezar el proceso de turismo, por una parte cosifica las costumbres sociales de manera de complacer al turista que quiere ver algo original y, entre comillas, auténtico, pero transforma totalmente las condiciones de vida y las expectativas de la gente. Comunidades que eran de este tipo pasan a ser comunidades, entre comillas, de carácter occidental, con materiales duros, cemento, o sea, condiciones que para la población es una mejora en la calidad de vida. ¿Y qué pasó? Pues se abandonan los cultivos de arroz porque ya el arroz ni forma parte de la economía ni forma parte de los valores identitarios de la comunidad. Y en lo que fue declarado patrimonio entró en un proceso de patrimonio en peligro del cual salió hace poco, pero está muy fácil de que entre en cualquier proceso. Es decir, el parar la producción significa dejar de ser patrimonio. Y ese es uno de los riesgos que estamos sufriendo muy claros en la zona. Ya hablaremos de él. El otro tema son los espacios de participación social, o sea, se trabajaba en función del bien patrimonial y de las leyes que establecían sus características funcionales. Pero a partir de la Comisión de Cultura y Desarrollo de Naciones Unidas en el 96, el factor humano, la trama de relaciones, las creencias y los valores culturales empiezan a ser importantes, tomados en cuenta en los proyectos en general. Ya no hablamos solo de patrimonio. Y esto va a transformarse rápidamente en los últimos años con la aparición del Internet, los teléfonos celulares, y sobre todo cuando no se caían los sistemas y no nos quedamos sin Facebook y sin WhatsApp como ayer y hoy. Pero indudablemente cuando vemos que más de la mitad de la población no solamente está conectada a Internet, sino usa teléfonos celulares, el mundo se opina a través del teléfono celular y de las redes sociales. O sea, los canales tradicionales de opinión, que eran las revistas técnicas, los artículos de prensa, los programas de televisión, quedan desalojados a partir de esta opinión que además, como es abierta, es múltiple y confusa. Entonces, aquí hice una gráfica un poco tomando caricaturas de la red que están todas reflejadas aquí, donde el proceso contemporáneo parte de la definición del sistema de valores. O sea, no se habla del objeto, sino se habla de cuáles son los valores que yo identifico
en el entorno, si es un paisaje cultural, en el territorio y en todo el proceso. Valores sociales, tecnológicos, culturales, económicos, ambientales. Por una parte identifico los valores y de ahí me voy a la identificación de los atributos materiales, territoriales o naturales que me lo explican. Si yo digo que hay un valor tecnológico en el manejo del agua, yo busco dónde está el manejo del agua en ese territorio y cuáles son los diques, los canales, los elementos que se usan. Si yo digo que hay un valor económico, analizo en ese territorio cuáles son las producciones que forman parte de ese valor económico. Es decir, una vez determinados los valores, parto a identificar en el territorio cada uno de los componentes de atributos objetos que a lo mejor si hubiera partido del objeto no lo hubiera identificado. Y paso a identificar las transformaciones y los riesgos que han tenido o que pueden tener internos o externos estos atributos que soportan estos valores. Pero hay otros elementos que tengo que empezar a trabajar de una vez, que son todos los actores sociales involucrados y los instrumentos de gestión que existen vivos y dinámicos en ese territorio para hacer un plan de conservación de la autenticidad e integridad de los atributos que soportan los valores e iniciar un proceso de salvaguarda de conocimientos técnicos tradicionales, que es fundamental si estoy diciendo que hay valores tecnológicos, culturales a lo largo del tiempo. Y por otra parte, propuesta de financiamiento de intervención. Eso es lo que estaríamos hablando hoy en día de un plan de conservación y gestión. Yo me voy un poco más allá para tratar de entender la cosa con algunos ejemplos más claros que me permita trabajar sobre la dinámica de forma más sencilla. Y creo que la posición que toma Yuval Noah Harari sobre el texto en una breve historia del mañana sobre las dinámicas sociales, él un poco retoma conceptos muy clásicos de la historia marxista, de que hay una estructura y una superestructura, pero lo adapta a las realidades contemporáneas y habla de que realmente hay tres realidades sobre una determinada situación: la objetiva, la intersubjetiva y la subjetiva. Este gráfico lo armé yo pensando un poco en patrimonio a partir de esas tres realidades, tratando de ver si con esta visión holística nos ayudamos a entender el patrimonio. ¿Cuál es la realidad objetiva? La realidad objetiva del patrimonio son el territorio, los atributos, el conocimiento, las técnicas, cosas que yo puedo ver, medir, tocar, fotografiar, manejar e incluso intervenir para conservar y restaurar. O sea, la ciencia atiende a la realidad objetiva. O sea, la gente de ciencia que cataloga, que clasifica, que sabe de deterioro, sabe de dinámica, sabe de materiales, es la que atiende la realidad objetiva de esta parte del patrimonio que llamaríamos los atributos. Por otra parte, hay una realidad intersubjetiva, que es aquella que la sociedad ha construido. Cuando nosotros hablamos de paisaje cultural, es una realidad construida de paisaje cultural y decimos el paisaje cultural, y cuando decimos paisaje cultural existe. Cuando decimos capitalismo, cuando decimos dinero, existe. O sea, no existe objetivo inmaterialmente, pero existe en la dinámica social que activa el sistema. Por lo tanto, en este caso, esto lo entendemos a través de la historia, la economía, la política. Es la realidad intersubjetiva donde esta realidad objetiva se inscribe. O sea, aquí están las unidades de producción cafetera y aquí está la asociación cafetera o la unidad de patrimonio del Ministerio de Cultura. Sin embargo, la tercera realidad, que es la realidad subjetiva, muchas veces se olvida en el análisis del caso y es importantísima, porque es la que funciona con esas redes sociales, esos teléfonos, ese internet, y son los valores del grupo, lo inmaterial. Son múltiples, son complejas, son dinámicas, lo tenemos que trabajar con sociólogos, antropólogos, etnólogos incluso, y son acciones y visiones totalmente inmateriales, cambiantes, múltiples. No son como estas que son duras y sociales, son múltiples y generales. Vamos a ver esto en un esquema de lo que sería el paisaje cafetero. La realidad objetiva del paisaje cafetero, primero que nada, es la unidad productiva tradicional de la finca cafetera pequeña, y eso lo dice la declaratoria. Es decir, el paisaje cafetero se arma a partir de las fincas cafeteras, punto. De no existir las fincas cafeteras que producen café, no existe paisaje cafetero. Así de fácil. Esas fincas cafeteras se juntan con un sistema territorial que se amarra a las veredas, que soportan y complementan la dinámica de trabajo y funcionalidad de las fincas cafeteras,
pero además se amarra también con los pequeños poblados que dan soporte, servicio, mercado, sitios de complemento. Por lo tanto, el territorio está armado con esas unidades productivas y funcionales que son objetivas. Yo puedo medir las calles de Salento, puedo saber cómo son las edificaciones de Filadelfia, puedo decir cómo son los elementos de recolección de agua. Es decir, aquí está todo ese elemento material objetivo que yo puedo medir y trabajar. Luego está la realidad intersubjetiva del paisaje cafetero, que son las instituciones, todas estas organizaciones, leyes, asociaciones, organismos que intervienen en la dinámica de gestión de estos objetos y que generan, prácticamente son los que generaron el expediente, y está la UNESCO y está todo el discurso de relación de ese paisaje cafetero. Pero hay una realidad subjetiva viva, activa, que son todos los demás. Un poco de gente, un poco de grupos que uno están buscando dinero, otros quieren salvar las palmas de cera, otros quieren trabajo en la finca, otros quieren un buen café orgánico, otros están pensando en la cafetería que van a montar o el turista que está pensando en la ecobici recorrido cafetero que va a hacer. Es decir, son múltiples grupos, todos funcionando con su propia mentalidad, que no tienen directamente, pueden estar relacionados en distintos momentos con todo esto, pero ninguno de ellos actúa en el proceso y todos opinan del proceso. Como nosotros no tengamos en cuenta esta realidad subjetiva, jamás entenderemos la compleja dinámica de gestión que va a significar el tema. Aquí termino con esta presentación porque va a ser importante para leer luego el tema de los objetivos del desarrollo del milenio. El patrimonio entra en el discurso de sostenibilidad. En el año 2000, la UNESCO se alinea al discurso de las Naciones Unidas sobre ahí se llamaban los objetivos del milenio y el discurso de sostenibilidad que venía creciendo desde finales del siglo XX. Es un discurso que plantea que el objeto patrimonial, que un poco promociona la UNESCO, no puede ser ajeno a las dinámicas de sostenibilidad social que permiten que él siga existiendo. Hasta ese momento, mi problema era la iglesia del pueblo declarada Patrimonio Mundial, y si el pueblo se quemaba y la gente se moría de COVID-19, y mi iglesia estaba perfecta, yo aplaudía porque estaba conservando el patrimonio. A partir del año 2000, ya eso no es un discurso posible y mucho menos institucionalmente posible. El patrimonio juega un rol en las dinámicas sociales, económicas, cada vez mayor y cada vez menor su discurso aislado, histórico y de nostalgia que durante mucho tiempo tuvo el patrimonio. El patrimonio es un objeto activo dentro de una sociedad compleja y con dinámicas muy enfrentadas. Los paisajes culturales quizás son, dentro de los ámbitos complejos, aquellos que pueden ser más claramente entendidos dentro de lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible y las metas 2030 de Naciones Unidas. Esto es como un catálogo, como si nos dieran un mazo de cartas y yo puedo armar mi juego de Romy. O sea, de cada uno de los 17 objetivos tengo muchas metas y yo escojo aquellas que me sirven para un proceso de actuación específico. Cuando las veo aisladas como elemento de planificación general, no entiendo cómo eso puede servir para el patrimonio, porque hay una cosa muy interesante. A pesar de ser la UNESCO parte de ese proceso de creación de los objetivos del desarrollo sostenible, por un concepto conceptual decidió que la cultura es transversal y por lo tanto estaba en todos los objetivos, lo cual fue un error fundamental porque realmente los objetivos se manejan por metas y para hacer proyectos yo trabajo con metas, no con conceptos, y por lo tanto la cultura no está en la mayor parte de esos objetivos del desarrollo. Solamente uno de las 169 metas habla de conservación del patrimonio natural y cultural. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a eso desde la visión patrimonial, no vemos cómo cabemos en esos procesos de planificación. Y hay que hacer un esfuerzo, y un poco lo que traigo aquí son los esfuerzos, porque como es como un juego de cartas, yo tengo que ver cuáles son las cartas que me sirven, cuáles son los colores, la pica, el oro, el basto, usando cartas españolas. Y luego dentro de esas, cuáles son los números que me sirven para armar mi juego de cartas que voy a presentar para poder conseguir recursos.
Los recursos no están ahora en el discurso cultural patrimonial tradicional, están fuera de los ministerios de cultura, de los organismos de cultura. Los ministerios de cultura no tienen recursos para ocuparse de un patrimonio cada vez mayor y cada vez en mayor crecimiento. Por lo tanto, los discursos tienen que estar dentro de los objetivos de planificación de los estados y de los gobiernos locales. Y estos hoy se alinean de un otro tema a los objetivos sostenibles. Estos son los que maneja Colombia. O sea, cada país trabaja y tiene organismos que manejan este tema. Colombia tiene afortunadamente un mecanismo de planificación, posiblemente uno de los mejores de América Latina, y los objetivos del milenio forman parte de esa planificación y buscan acciones medibles. O sea, en el discurso patrimonial siempre se habla, pero nunca hay mediciones, y los objetivos del desarrollo necesitan indicadores. Nos vamos al paisaje cafetero a ver qué hacemos con esto y con los objetivos del milenio. El paisaje cafetero se inscribe en la UNESCO, y ese texto que está arriba es el texto de inscripción, como un paisaje cultural sostenible y productivo. Es decir, en la inscripción de la UNESCO no habla de qué bonito las fincas cafeteras y qué bonita la arquitectura tradicional, sino que es un paisaje sostenible y productivo. Por lo tanto, de base dice que las fincas cafeteras tienen que seguir siendo productivas y tienen que sostenerse en un discurso con los otros 18 centros urbanos que forman parte del área protegida y de los 500 tantas veredas que integran este proceso que dijimos territorial. Por lo tanto, esos 6 paisajes agrícolas que inscriben en la UNESCO no son solo paisajes agrícolas por el tipo de café, sino de una u otra manera son ejemplos de la sociocronología de las técnicas de producción que se han dado durante ese tiempo. Y por lo tanto tenemos que volver a que esa unidad mínima de producción, la finca familiar, es el atributo patrimonial básico del paisaje cultural cafetero. Por lo tanto, todo aquello que refuerce la permanencia y la dinámica social, económica, cultural de la finca cafetera tradicional es lo único que nos va a permitir que este paisaje cafetero no desaparezca, incluso como sitio inscrito en la lista de patrimonio de la UNESCO. ¿Cuál es el problema de base del paisaje cafetero colombiano? A diferencia de otros paisajes culturales, paisaje es la mirada que yo tengo sobre un territorio. O sea, el término paisaje habla de la mirada humana sobre un territorio. Y si yo tengo un paisaje agavero y me paro en la punta de un cerro y veo las siembras de agave azul, es un territorio prácticamente homogéneo de un cambio con otros territorios no intervenidos. En cambio, el paisaje cafetero, inscrito en la UNESCO, es un territorio de bandas alargadas y zigzagueantes que se mezclan con paisajes no protegidos. Por lo tanto, esa visión de que yo voy a ver y veo que se está afectando el paisaje en el paisaje cafetero es muy difícil, porque posiblemente estoy viendo una parte del paisaje y al mismo tiempo estoy viendo una parte que permite intervenciones urbanas o de otras explotaciones. Por lo tanto, la propia morfología del paisaje cultural cafetero es un reto para su gestión. Este es el mapa que aparece en la inscripción de la UNESCO, y las manchas amarillas son las áreas protegidas con unos bordes morados un poquito más amplios de zona de amortiguamiento. Si yo miro esto de cualquier parte, voy a estar mirando paisaje cafetero y posiblemente una siembra, un paisaje ganadero y una autopista y un espacio urbano en la misma mirada que tengo sobre el paisaje. Por lo tanto, el paisaje cafetero no lo puedo manejar con la mirada, tengo que manejarlo con indicadores de control, y el indicador de control son las fincas cafeteras. O sea, si yo no tengo el inventario total y el papel que las fincas cafeteras cumplen en la producción del paisaje cafetero, inventario que se ha venido haciendo, pero que creo que todavía no está completo, no voy a tener indicadores que me permitan saber el estado de salud del paisaje cafetero. En otros paisajes, si yo veo las siembras de arroz y veo las terrazas que se caen, digo, un tercio de las terrazas no está cultivada, se está perdiendo. Aquí prácticamente me es imposible, con una mirada que no sea un inventario cerrado y indicadores, saber lo que pasa. Entonces yo planteo que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que trabajarlo en función de esto. El documento del paisaje cafetero dice que se trata de una producción cafetera soportada por una cultura rural tradicional muy frágil. Estos son textos de la declaratoria.
O sea, la propia declaratoria reconoce que esa comunidad rural que maneja el paisaje cafetero es muy frágil. Por lo tanto, no se está trabajando en la dinámica socioantropológica de la producción rural tradicional que se está desarmando por muchas causas. Y eso trae una vulnerabilidad grandísima al sistema. Yo propongo no trabajar las ODS por orden, sino tratar de entenderlas dentro de una visión FODA, de amenazas, riesgos, oportunidades y fortalezas, de manera de ir tomando los diferentes objetivos y tratar de entenderlos en función del caso de estudio, en este caso el paisaje cafetero. Y lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos es rápidamente ir de este proceso de ver cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible que me avisan que hay una amenaza sobre el patrimonio del paisaje. ¿Cuál es el mayor riesgo del paisaje? Como todos los paisajes coproductivos, es agua, agua y agua, que es el riesgo de todos los paisajes productivos. ¿Cuáles son los objetivos que me dan oportunidades para mejorar? ¿Y cuáles son las fortalezas? Porque también las tenemos en el paisaje productivo. En las amenazas, el cambio climático, los ecosistemas, la sostenibilidad productiva, las ciudades y la salud de la zona son amenazas directas a la presencia y permanencia del paisaje cafetero. El cambio climático es una amenaza externa, es mundial, es global. Yo no lo puedo manejar del paisaje cafetero, pero el cambio climático me está acabando con los glaciares tropicales. Y aquí está una foto de Google Earth reciente, donde vemos que los glaciares que alimentan de agua toda la zona, no solo la zona cafetera, sino la zona oeste del Magdalena, están en un proceso de retroceso avanzadísimo. Esta es una visión del siglo XVIII, XIX, temprana de lo que eran las montañas nevadas permanentes, y hay veces que cada vez nos cuesta más ver ese proceso de las montañas nevadas. No podemos actuar desde lo local a lo global, pero sí podemos iniciar procesos, por ejemplo, de educación adecuada del cambio climático como meta local. O sea, es un tema que hay que trabajar localmente. La zona cafetera va a ser muy afectada con el cambio climático. No solamente por las pérdidas del agua, sino por los cambios del fenómeno de Niño que va a traer momentos de humedades más fuertes, deslaves, etcétera. Aumentar la resiliencia de las fincas productivas a lo que viene con el cambio climático. Cómo se maneja mejor el agua, cuáles son las especies más resistentes, etcétera. Y que haya la conciencia de que ese cambio climático está. Y luego que esté ese cambio climático incorporado en todas las políticas regionales. El cambio climático va a generar un cambio muy grande en los ecosistemas de la zona y particularmente en las selvas nubladas y en los bosques. Nuevamente una visión del siglo XIX y las visiones actuales de esa selva húmeda tropical. Van a haber cambios en los pisos climáticos. La finca cafetera siempre ha subido sobre los pisos climáticos, ha ido subiendo y seguirá subiendo, presionando en zonas con más alta pendiente, por lo tanto sujetas a deslave, y trae un incremento de esa presión antrópica sobre los bosques nublados. La acción sobre la pérdida de biodiversidad de los bosques nublados es esencial, pero no solamente eso, sino son sitios también donde ya no solamente son las aguas que vienen de los deshielos, sino las aguas que se infiltran por la vegetación y forman los mantos subterráneos. Por lo tanto, otra vez educación es un elemento fundamental y lo vamos a estar viendo. Educación, 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 educación. En las ciudades, en las escuelas, en las comunidades. O sea, no es una educación ilustrada, es una educación práctica de comprensión de cómo trabajo yo, cómo vivo yo, cómo actúo yo ante los cambios que se vienen. Medidas contra la degradación y la pérdida de la diversidad, por supuesto, eh, lo que siempre se ha dicho desde el punto de vista ecológico. Integrar planes sensibles al medio ambiente y indicadores que permitan saber qué tanto de bosque se está perdiendo. El objetivo 12 habla de producción y consumo responsable y esto es bien interesante porque dado los altibajos y generalmente bajos de la producción cafetera, está entrando el aguacate Hass de exportación como elemento, como punta de lanza de cambio agrícola en el paisaje cafetero. El aguacate Hass ha tenido un impacto mundial muy grande por su comportamiento de manejo de mercado
Y ahí se han desatado mercados que antes no usaban aguacates, como los asiáticos, por ejemplo. Esto nos trae a procesos de presión sobre la finca cafetera, que además está siendo muy cuestionada por sus prácticas tradicionales contaminantes. Eso se está atacando con tecnología, pero además está todo el tema del consumo irresponsable de las ciudades de la zona. Las ciudades no solamente consumen productos externos a la zona, por lo tanto implica mayores desechos, sino tampoco hay buenos manejos del consumo de productos y los desechos urbanos. Por lo tanto, el café va a estar sujeto a estas presiones de cambios. Esa imagen me pareció muy buena. O sea, café mientras, o sea, usted cuando se duerma va a tener tiempo después de muerto, tome café, tome café. Y este mapa es de los países productores. Colombia es el tercer país productor, muy por debajo de Brasil, que siempre ha sido como la cabeza regional, pero Vietnam ha venido creciendo fundamentalmente. Pero esto también va a cambiar con el cambio climático en Vietnam, en Brasil, en Indonesia. Por lo tanto, hay que estar pendiente de estos procesos de cambio de los productores, porque creo que pueden haber oportunidades interesantes con especies, digamos, resistentes en Colombia que pueden no tener otros países como Vietnam. Y trae también la idea de que el consumo puede ser consumo local, o sea, cada vez mayor productos y servicios locales a ser ofertados. O sea, marcos regionales de consumo sostenibles, uso eficiente de los recursos naturales, reducción de desechos. Y la meta 12B que habla de turismo sostenible. Esto es un tema fundamental para el consumo de productos y servicios locales en un turismo de desarrollo local. O sea, hay muchos hoteles que siguen comprando productos envasados en lata cuando debería la zona cafetera ser un consumidor de sus propios productos. El crecimiento de las ciudades es algo atroz con estos cambios. Las ciudades asumen buena parte del agua que emana de las fuentes subterráneas, bien por deshielo, bien por lluvia, pero con pésimo manejo de tratamiento de agua servida, que van sobre zonas de producción y terminan en el río Cauca. Hay un manejo inferior a la media nacional colombiana en la contaminación ambiental, pero además el crecimiento de las ciudades, o sea, con esa complejidad territorial y de topografía, trae una contaminación ambiental subida. Las ciudades tienen que densificarse y apostar a sistemas de movilización interna mucho más eficientes. O sea, no pueden desarrollarse como ciudades extensas en un marco topográfico tan particular. Todo esto va en función de la producción cafetera y de las fincas cafeteras. La tradición constructiva que viene es un elemento tecnológico fundamental en la zona cafetera, el uso de la guadua, del bareque, de la teja, etcétera, etcétera. No puede verse como un tema nostálgico y solamente de turismo, llegando a falsificaciones y de disneylandización de la arquitectura cafetera. Tiene que verse como una oportunidad tecnológica, como muchos de los edificios que se han empezado a hacer utilizando la guadua y otros elementos tecnológicos locales dentro de la arquitectura contemporánea. Es una gran oportunidad aún muy poco desarrollada en la zona cafetera. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, tenemos la única meta que habla de la protección del patrimonio cultural y natural, la única meta de los objetivos donde pueden haber recursos para la conservación de conjuntos arquitectónicos, sobre todo de poblados y veredas, que son muy importantes incluso para la dinámica turística. Todo esto nos lleva a que el agua y el saneamiento es la punta, la lanza apuntada al corazón de la zona cafetera. Y no tiene nada que ver solamente con el cambio climático, tiene que ver con un comportamiento y educación al manejo del agua cada vez más importante en esa zona. Hay otros objetivos que nos dan oportunidades, y voy a acelerar un poco. Oportunidades como el fin de la pobreza. O sea, si bien la zona cafetera no es de las zonas más pobres, todo lo contrario, tuvo una dinámica importante de crecimiento económico. El COVID-20 actuó como disruptor de este proceso y eso hay que retomarlo. Pero también la acción de hambre cero, y no tenemos que decir que se pasa hambre en la zona cafetera, sino todo lo contrario,
es un objetivo que nos permite reforzar la productividad e ingresos agrícolas de la propiedad a pequeña escala. O sea, para mí, esa imagen del hervido de gallina significa mi ida a Manizales en el año 2000 para crear la Cátedra UNESCO de Gestión Integral. O sea, cómo un elemento de la gastronomía local puede convertirse en identitario incluso de procesos personales. Por otra parte, está el objetivo de género, y esto hay que trabajarlo porque es la dinámica mundial. La mujer siempre ha estado presente en la finca cafetera. Es una foto del final del siglo XIX, y como ven, más de la mitad son mujeres. Las mujeres manejan buena parte de las fincas cafeteras durante todo el proceso de violencia. Fueron las mujeres las que continuaron con la vida del proceso cafetero. Y a pesar de eso, el reconocimiento del papel de la mujer en la dinámica cafetera ha sido muy marginal. Eh, Cuando hablamos de trabajo decente, de industria e innovación, hablamos justamente de las oportunidades que dan las innovaciones en todo sentido. Y uno de los temas fundamentales a trabajar son Internet y redes sociales en las fincas cafeteras. Fincas cafeteras van a poder formar parte de servicios, de ofrecimiento, de mercados, de etcétera, hasta que toda la zona no tenga cobertura de Internet. Y eso es un reto muy grande justamente por las dinámicas topográficas. Pero es necesario y fundamental esa incorporación a las redes sociales y el Internet, donde pueda trabajarse tanto la producción cafetera como el turismo. La fortaleza del paisaje cultural, para terminar, están dadas justamente por esa dinámica que se dio desde el año 2000 en la gestión del sistema del paisaje cafetero. La participación de la Federación de Cafeteros, la participación de las universidades, la participación del Banco de la República en procesos de divulgación, la participación de organizaciones productivas locales, de los gobiernos locales y los gobiernos estatales son las fortalezas, y eso lo ha reconocido la UNESCO como una de las prácticas de mayor valor en los paisajes culturales mundiales, la gestión del paisaje cafetero por ser interinstitucional. En este grupo de fortalezas tenemos las dinámicas contemporáneas de paz, que llevan a trabajar las deudas presentes de los tiempos de violencia en la zona cafetera, sobre todo desplazamientos y pérdidas de propiedades. Luego, la educación de calidad, que como decíamos, la educación así es transversal en todos los casos, y la educación en el paisaje cafetero ha sido esencial. El papel de las universidades sigue siendo el papel preponderante de gestión de este paisaje cultural, y eso no lo tienen otros paisajes culturales. Entonces, las universidades en su proceso, no solo interno, sino de generación de procesos de educación no formal para comunidades o de tecnologías para aplicar el sitio. Y luego el objetivo 17, que habla de alianza para lograr los objetivos. O sea, por ejemplo, esto de que son 5 departamentos, 51 municipios, esto es una compleja gestión que es necesario seguir dando. Valoro como miembro fundador, pero además como conociendo sus resultados después de 20 años, la labor de la Cátedra UNESCO, la labor de Fabio Rincón desde la Universidad Nacional de Manizales, en este proceso de integración de gestión particulares. Creo que uno de los valores que tiene el paisaje cafetero para ser confrontado y trabajado con el mundo es los 20 años de gestión interinstitucional que se han hecho. Este es el mapa con las acciones resumidas. Esto se le va a pasar al banco. Y por supuesto, termino diciendo que la sostenibilidad del sitio patrimonial es un reto permanente de negociaciones y acuerdos entre los actores involucrados. Y el devenir del paisaje cafetero será un buen ejemplo de ello. Insisto, el paisaje cafetero no son las montañas, las nubes, los poblados. El paisaje cafetero depende de la producción cafetera en la unidad cafetera básica. Una unidad que se está fragmentando, bien por compra de las grandes empresas queriendo generar una acción mucho más, digamos, económicamente rentable, pero que traería la pérdida de la cultura local y las dinámicas familiares que han soportado el paisaje cafetero y que están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, pero también un cambio de producción con la aparición del aguacate o el crecimiento de las mini fincas urbanas de fin de semana de los habitantes de las ciudades del
paisaje cafetero, donde todos quieren tener su finquita de media hectárea, que no es productiva porque tenga 4 matas de café. O sea, estamos enfrente de un proceso que tenemos que volver a revisar y en los cuales necesitamos indicadores ciertos de la unidad básica de la producción cafetera, que es la finca tradicional familiar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ciro. Le recordamos entonces a las personas que ya están dejando todas sus preguntas que las vamos a anotar y las estaremos entonces teniendo en cuenta mañana en la conversación que vamos a tener entre Ciro Caraballo y Gustavo Pinzón, moderada por Carolina Saldarriaga. Les recuerdo entonces la invitación para que nos acompañen hoy a las 3 de la tarde con Gustavo Pinzón. El link, bueno, está en la programación que seguramente recibieron y esperamos también poder transmitir a través del Facebook. Esta mañana pues tuvimos problemas. Parece ser que igual la conexión en Facebook no se ha recuperado muy bien desde pues lo que sucedió ayer, que no es secreto pues para ninguno de nosotros. Entonces esperamos pues ya poder transmitir tanto hoy en la tarde como mañana y esta conversación que están viendo en este momento la van a encontrar a partir de mañana también en nuestro Facebook Banrep Cultural Armenia por si quieren compartirla o repetir algún momento de la misma. Entonces, bueno, muchas gracias a Ciro. Nos encontramos entonces esta tarde y mañana también a las 3 de la tarde. Entonces, feliz Gracias tarde, a feliz todos. día, perdón, que estén muy bien. Que estén muy bien. No, sí.